This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we... Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Catholic Universal News. Mi nombre es José Pablo Maldonado y para mí es un gusto llevarles la información. Yo soy José Álvarez y es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes. Comenzamos. Empezamos con los titulares. Primero tenemos que atea se convierte al catolicismo a pesar de que lo consideraba totalmente irracional. ¿Cómo sucedió esto? Holly Ordway, catedrática universitaria, creía que ser atea era inteligente, decía. Sin embargo, luego de leer autores católicos como J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis, comprendió que el catolicismo puede fundamentarse y llevarse tanto la razón y la fe. Más información la pueden encontrar en Not Ghost Type, su libro. A continuación tenemos la historia de una mujer que su vida cambió totalmente cuando dio a luz a su primer hijo. Ella toda su vida se la había pasado negando a Dios, pero al momento de tener el parto, comprendió que para los ateos, el yo es el centro del universo, pero no todo era sobre ellos. Dios tenía que ver con ellos. Para ella todo cambió y después hizo un libro, Algo que no sea Dios. Un libro muy importante para ella, pues muestra su transición del ateísmo al catolicismo. Ella comprendió, que los ateos tienen una visión egoísta, pues el yo era el centro del todo. Pero al conocer a Dios, todo cambió para ella. También tenemos que el Papa afronta el gnosticismo en el bien y el mal y el alma. ¿Cómo ocurrió esto? El Papa tenía una entrevista con el periodista italiano Eugenio Scalari. Decía el Papa, cada uno tiene una idea del bien y el mal, y debe escoger seguir el bien y combatir el mal, como lo entiende. Eso bastaría para mejorar el mundo. También decía que cada uno de nosotros tiene su visión del bien y el mal. Debemos animar a las personas a actuar de acuerdo a lo que piensan y lo que es bueno. Pero en temas más profundos le preguntaba al periodista Eugenio Scalfari, usted, laico, que no cree en Dios, ¿en qué cosa cree? Usted es un escritor y un hombre de pensamiento. ¿Creerá en algo? ¿Tendrá un valor dominante? No me responda con palabras como la honestidad, la investigación, la visión del bien común. Todos son principios y valores importantes, pero no es lo que estoy preguntando, decía el Papa. Eugenio Scalari le agradeció al Papa por la pregunta y le contesta, yo creo en el ser, que está en el tejido de que surgen las formas, los cuerpos. Pues el Papa contesta, y yo creo en Dios, respondió el Santo Padre, precisando que no se trata de un Dios católico. No existe un Dios católico, existe Dios. Yo creo en Jesucristo, su encarnación. Jesús es mi maestro y mi pastor, pero Dios, el Padre, Abba, es la luz y el creador. Esto es mi ser. ¿Cree que estamos muy distantes? Finaliza el Papa. Esos han sido los titulares. Producción nos informa que hemos tomado contacto con nuestro compañero David. Adelante, David, te escuchamos. Muchas gracias, José Pablo.
Buenas tardes, queridos televidentes, nos encontramos ubicados en la zona 7 capitalina para realizar algunas encuestas sobre el tema del agnosticismo y el ateísmo. Acompáñenme, por favor. Buenas tardes, disculpe, ¿le podría hacer una pequeña entrevista? Claro. ¿Cuál es su nombre? Diego, ¿Cuál es su perspectiva acerca de Dios? yo creo que Dios existe. ¿Qué piensa sobre el agnosticismo? Pues creo que no es correcto porque hay un ser en el cielo que nos está vigilando siempre. ¿Me podría decir alguna diferencia entre el agnosticismo y el ateísmo? Fíjese que no lo tengo muy claro, pero creo que el agnosticismo son los que saben que Dios existe y lo niegan, y el ateísmo son los que no creen en Dios. Muchas gracias por su respuesta. Buenas tardes. Gracias. Como podrán ver, estamos desde este lugar para enterarnos un poco más sobre qué es el agnosticismo y qué es el ateísmo, por lo que me gustaría que me siguieran acompañando en esta entrevista para llegar a una pequeña conclusión. Sigamos. Continuamos con nuestro reporte acerca del ateísmo y el agnosticismo. Me encuentro con un ciudadano. ¿Cuál es su nombre? Tony, ¿Me podría decir usted cuál es su perspectiva acerca de Dios? yo la verdad no creo en Dios. O sea que usted se podría considerar como un ateo. Efectivamente soy ateo. ¿Y qué piensa usted sobre la idea de que el ateísmo es solamente una excusa? Pues se supone que los ateos no creemos en Dios. Significa que desde pequeños no nos han inculcado que hay un Dios. Gracias. ¿Me podría decir usted cuáles son las diferencias entre el ateísmo como una negación de Dios y el ateísmo como una excusa? El ateísmo como negación de Dios significa que las personas realmente no creen en Dios. Y el ateísmo como excusa es saber que existe pero aún así negarlo. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Que pase feliz día. Continuamos con nuestro reporte acerca del ateísmo y el agnosticismo, pero esta vez nos encontramos desde la ciudad de Guatemala en la zona 5, con el ciudadano Mario Hernández. ¿Me podría decir usted cuál es la diferencia entre el ateísmo y el agnosticismo? La diferencia es muy simple. El ateo, afirma que Dios no existe, niega su existencia firmemente. Mientras el agnóstico puede ocurrir dos cosas. O afirma que es imposible saber si existe Dios, afirma que no hay evidencias, o afirma que hay un ser trascendental que es imposible para nosotros descubrir si existe realmente, que es imposible que se revele a los hombres. ¿Usted qué piensa acerca de la idea de que el ateísmo es una excusa? ¿El ateísmo es una excusa? Pues si una persona lo utiliza como excusa, puede ser que haya tenido más experiencias durante su vida con la religión. Podría ser esa causa. Entonces, ¿Podría decirme usted cuál es la diferencia entre el ateísmo como una excusa y el ateísmo que es el negar a Dios? pues siempre usamos el ateísmo como excusa, pues no es realmente lo que estamos pensando. A diferencia de negar a Dios, que pues, ahí estamos diciendo que es verdaderamente un ateo. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado al final de este reportaje, por lo que los espero en el set central para llegar a una pequeña conclusión. Gracias. Buenas tardes, nos encontramos ubicados desde el set central para llegar a una conclusión acerca de nuestro tema, el agnosticismo y el ateísmo. El ser humano es un ser religioso en cuyo corazón existe el deseo de Dios. Sin embargo, existen otras personas que lo niegan, llamadas ateas, y otros que consideran que no puede ser comprobado, que es el agnosticismo. Gracias por estar con nosotros en este reportaje y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, David. Y en nuestro segmento de Diego Sabe, el gran teólogo nos hablará sobre el humanismo cristiano. Pero yo daré una breve introducción sobre el humanismo cristiano. Es una técnica social que defiende una plena realización del hombre y de lo humano dentro de un marco de principios cristianos. Y entre sus principales exponentes está Jacques Maritain. Muchísimas gracias, José Pablo. Hoy hablaremos del humanismo. El humanismo consiste en considerar al humano como centro de la creación y tiene una orientación filosófica que es el pensamiento. Tiene varios exponentes,
Para resaltar algunos está Descartes, quien fue el de la famosa frase pienso luego existo. También está Voltaire, un pensador de la época de la Ilustración. Él fue el que dijo que las personas necesitan más ciencia y menos religión. Alguna gente se basaron en esta filosofía para inventar el deísmo, que considera que Dios existe pero no necesita ninguna religión, ni iglesia, ni nada que le diga qué hacer, ni cómo comportarse con su Dios. También cabe resaltar a Friedrich Nietzsche, que dijo que inventó el superhombre, que también dijo que Dios estaba muerto. Y adivinen quién tomó esto como base, Hitler. Hitler se creó esta filosofía del gran alemán Friedrich Nietzsche y ya saben todo lo que ocurrió. También está Karl Marx, que dice que la materia es el único principio de todo. Para dejar más claro el tema, contestaremos algunas llamadas de nuestros televidentes. Aparecerá un número en la pantalla, por favor llamar y con gusto resolveré todas sus dudas. Mientras recibimos nuestra primera llamada, déjenme leerles una pequeña definición de lo que es humanismo. Se trata de una doctrina antropocéntrica donde el hombre es la medida de todas las cosas. Por eso, debe desarrollarse en torno al ser humano. Estamos recibiendo nuestra primera llamada. Contestaremos. ¿Aló? ¿Qué tal? Mi nombre es David y estoy realmente interesado sobre el tema de tu segmento del humanismo. Mucho gusto, David. ¿Cuál es tu duda? Pues me gustaría saber si realmente existe el humanismo religioso. Pues la verdad, esa es una pregunta muy interesante. Déjame resolverla para que no gastes mucho saldo en el siguiente segmento que tendremos ahorita. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Gracias, David. Bueno, la pregunta de David es muy interesante, ya que muchos no conocen el humanismo cristiano, aunque su mayor exponente vivió y fue súper famoso. Es conocido como el Papa de los países porque viajó a muchos. Él es Juan Pablo II, San Juan Pablo II en la actualidad. Él dice que Cristo te sensibiliza, y cuando Cristo te sensibiliza, te haces más humano. Otro de sus exponentes es Jacques Maritain, que él dice que la sociedad necesita una inspiración cristiana. Y para esta inspiración cristiana, cuando la inspiración cristiana te llega, te hace más persona. ¿Qué quiere decir con esto? Te sensibilizas, eres más empático, mejor persona. Creo que el tiempo se nos ha acabado por hoy. Espero que hayamos resolvido sus dudas de hoy y los veo en el otro segmento de Diego Sabe. Gracias. Regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Diego. Les agradecemos su sintonía. Y la frase del día es: felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Feliz noche y hasta la próxima. Uno, dos, tres. ¡Acción! En otras noticias tenemos que el Papa afronta el agnosticismo en el tema del bien, el mal y el alma. ¿Cómo sucedió esto? El Papa ha tenido una entrevista con el periodista italiano Eugenio Scalfari. Decía el Papa: cada uno tiene una idea del bien y el mal, y debe escoger seguir el bien o combatir el mal. Perdón, lo siento. Ah, espérate. Mira. Eso va para los bloopers. Sí, le voy a poner. También no. Te me da vergüenza. Mira, va así el bus. Empezamos con los titulares. Primero tenemos que Católica se vuelve al catolicismo.
católicas se vuelven... ¡Ah, no, hombre! Poner el teléfono. Será Cuéntame más. católica. Acompáñenme, por favor. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Vos? ¿Cuál es tu nombre? Disculpe. ¿Cuál es su nombre? Diego. ¿Qué pensaría usted? Oye, Empezamos con los titulares. Primero tenemos que atea se convierte al catolicismo. No. Vos andate de aquí, andate. Yo no tengo la culpa. Te empezaste a reír. Bueno, lo siento, ¿sí? Vos andate de aquí, Sin embargo, existen hombres que lo niegan, los llamados ateos, y otros que no saben cómo... No, me confundí. Me arruinaron mi toma, mucha, ¿por qué? Empezamos con los titulares. El primer titular que contamos es... ¿A empezar otra vez? No, digo, espérate. Uno decide acción. Mira esta otra vez. No, hombre, mucha, por favor. ¡Está grabando! ¡Cabrita! Corta eso. Ay, se me trabó aquel uno. Y luego los bloopers me va a poner a mí haciendo el ridículo. Queridos televidentes, nos encontramos desde la zona 7 de la ciudad capitalina para hacer unas entrevistas sobre el tema de los agnósticos y los ateos. Acompáñenme en mi recorrido, por favor. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Vamos. No puedo hacer eso. Coti. ¿Qué pacha? Ahí está, ahí deja. Va, cabrera. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. No, Ay, no. Ahora